muchas gracias por estar acá. Gracias por el espacio del Departamento de Filosofía de la UNCE, a Rodrigo, a Gerardo y a Gabriel y a las personas asistentes. En esta ocasión vamos a presentar el lanzamiento de Escritos de la Tierra al Día de Idris Robinson. Somos parte de la editorial Irrupción. También esto va a ser una sesión de conversaciones a la intemperie. El volumen va a estar hablando sobre este libro en particular también. Bueno, voy a comenzar yo para darle el paso a los compañeros también. Más que nada, a mí, básicamente, me gustaría comentar un poco sobre, para empezar, hablar de Irrupción Ediciones, que somos una editorial pequeña, independiente, tenemos funcionamiento en Buenos Aires como tanto acá en Santiago de Chile. Eh, Abrimos nuestra colección, o sea, los tirajes de libros en verdad con la colección Materiales Incandescentes. Esta colección lo que busca en primer lugar es poner en discusión y ampliar un poco y restituir ciertos elementos de la crítica radical contemporánea o pensamiento crítico para hacerlo circular, y había materiales que nos parecían bastante interesantes como editorial y que nos interesaba que estuvieran tanto en círculos como informales como también rompieran el espectro de la academia, etcétera, ¿no? Bueno, quería leerle el colofón que nosotros le destinamos a la colección, que dice: colección materiales incandescentes se compone de artefactos que emergen en el derrame del exceso social, flujos que escapan a toda verdad y subordinación del pensamiento, destellos y tonalidades que irradian en su aletheia el desfondamiento de la lógica totalizante del valor y la sociedad mercantil. En ese sentido, a nosotros nos gusta los materiales que nos interesaba poner en circulación, en verdad, tienen que ver con eso, con una crítica un poco a la crisis de la civilización occidental y restituir el pensamiento al uso de lo común, ¿no? Como sacarlo también de esos espacios tan encerrados y herméticos donde se ve muchas veces envuelta la academia. Eh, Eso, por lo pronto, eso. El libro de Idris también nos parece que es muy simbólico en ese sentido. Eh, para ser muy escueto en esto, creo que de alguna forma delinea eh, nuevas formas de pensar y de habitar el mundo, y que es algo que a nosotros nos interesa, donde quizás eh, la destitución del tiempo del capital y la destitución también de la realidad occidental se pone en juego en estas pocas páginas que los lectores tendrán posteriormente en sus manos, ¿no? Eso por mi parte, y me gustaría darle la bienvenida a Gabriel igual. Sí, bueno, gracias también por estar acá. Quería dar algunos comentarios respecto al libro, solamente como a nombre de la editorial. Creo que nos interesaba editar este libro cuando Gerardo lo propuso, porque creo que responde a un interés de intentar como comprender los fenómenos contemporáneos sobre todo de las revueltas que se han dado y que creemos que eh, lo que pasó acá en Chile, lo que pasó en Colombia, lo que pasó en Estados Unidos, eh, creo que responden a un fenómeno particular y tienen características que se corresponden y que son síntomas de un tiempo de crisis compartido. En ese sentido, creo que el libro hace hincapié respecto a cuestiones fundamentales como el tema de la subjetividad y la revuelta, los procesos de revuelta, la experiencia que también y los procesos de subjetivación que ponen en movimiento los procesos de revuelta. Y en ese sentido nos parece, eh, voy a leer un extracto de una parte del libro que creo que podemos después reflexionar respecto a eso. Dice: a riesgo de parecer ingenuo, creo sinceramente que los motines que todos hemos presenciado este verano y espero que he participado han abierto la ventana a la insurrección e incluso a la revolución en toda regla.
es posible que esté calculando mal las potencialidades que han surgido. Aún así, es totalmente imposible que alguien haya participado en el actual levantamiento sin tener el núcleo fundamental de su ser cambiado inalterablemente. En cuanto a mí, y sé que para muchos de ustedes, sentimos la revolución profundamente dentro de nuestras almas, cambiando nuestra propia perspectiva, el enfoque de cómo vivimos nuestras vidas. Todo el cinismo dominante, el autointerés racional, el nihilismo, todo lo que es constitutivo del típico ciudadano estadounidense está siendo lentamente erosionado por la insurrección y el levantamiento. Creo que esta reflexión de Idris sobre el levantamiento estadounidense es lo que también nosotros pudimos vivir, sobre todo el 2019 acá en este territorio, y creo que responde a algo de que quizá uno de los momentos más interesantes de los procesos de revuelta en general, creo en Estados Unidos como acá en Chile, es que esa interrupción del tiempo del capital abren las posibilidades para otra subjetivación, experimentación de ese acontecimiento que no están predeterminados por identidades que vienen anteriores o predeterminadas, por ejemplo pensando en el caso de todos los movimientos como que confluyeron en la revuelta, el movimiento de estudiantes o incluso la identidad cuando decía, de trabajadores que participaron, como que en ese tiempo de interrupción del capital quedan suspendidos esas identidades, y lo interesante que creemos que también reflexiona Idri es que el tiempo de la revuelta, como también lo decía Furiesi, abre otra forma de experimentación y las potencialidades que están ahí. Por eso también creemos que es importante pensar la idea de la destitución como una posibilidad y la revuelta también como algo que, bueno, que no lo podemos determinar de antemano, pero que queda ahí solamente. Por eso no es una deriva o una deriva revolucionaria o un cambio que trastoca inexorablemente el orden existente, pero creo que es importante reflexionar sobre esto. Eso. Y lo otro... Lo otro que también nos interesa, que creo que es súper importante tener en consideración, es cuando Idri habla respecto al rol que cumple el progresismo en la revuelta, cuando dice, por ejemplo, que al negar el acontecimiento buscan oscurecer la verdad revolucionaria que se introdujo por las calles, quieren extinguir el presente que nosotros trajimos, quieren minar nuestra energía mientras proponen ajustes superficiales y paliativos para preservar el sistema. La historia de los Estados Unidos es la historia de los intentos de reformar las relaciones raciales. Si no lo han hecho ahora mismo, nunca lo harán. Ante cualquier cosa que hagan, cualquier cambio superficial que hagan, siempre quedará un impulso insaciable de brutalizar y matar a la gente negra. Bueno, eso en relación a la participación de afrodescendientes en la revuelta, pero creemos que también aquí compartimos algo bastante, el progresismo, como el hecho de negar el acontecimiento, de negar las potencialidades más interesantes que se dieron, y que incluso ahí, como decía, los sectores no progresistas, los sectores reaccionarios, tienen una conciencia de la profundidad que la revuelta en nuestro tiempo contemporáneo, el peligro que conlleva la revuelta, así como el progresismo intenta negar esa profundidad del trastocamiento de las relaciones sociales y del potencial que eso genera. Entonces, bueno, esas cuestiones, y también teníamos unas preguntas para el autor que finalmente no pudo venir, pero que creo que sería interesante reflexionar o profundizar quizá en la crítica que le hace a la interseccionalidad, porque no es una crítica a la interseccionalidad que dice relación con
con solo darle más importancia al elemento de clase por sobre otras cuestiones identitarias, sino que creo que va más allá y creo que eso también sería, lo dejo ahí a una pregunta que podría ser respondida después. Bueno, muy bien. Yo también me uno a agradecerle a Irrupción Ediciones, ¿no? Gabriel, Carlos y otros, ¿no? Por la publicación de este libro, así como por todo el catálogo, ¿no? Que están armando, que me parece muy, muy importante y interesante en términos de la apuesta del pensamiento contemporáneo en castellano, algo que hoy en día es bastante raro, ¿no? Y cuando aparece, aparece de manera como triunfante y ligada a los peores oportunismos, ¿no? Ilustrados o neoilustrados, ¿no? Entonces yo nada más simplemente quería mencionar como 3 cosas. Las he puesto ya, digamos, a disposición de los lectores en la página de Infrapolitical Reflections, ¿no? Pero en la que digo esto, ¿no? Y no suelo leer textos así, pero bueno, lo haré en este caso para no perderme. Bueno, y también agradecer a la UNCE, ¿no? Y a los amigos de la UNCE por el espacio. Pero comienzo diciendo que este libro se adelanta a la publicación de el otro libro de Idris Robinson, que es como el hermano, con pequeñas o tenues diferencias, que saldrá en inglés en 2 meses, con el título de The Revolt Eclipses Whatever the World Has to Offer, ¿no? Ese título, en inglés, en realidad tiene una afinidad chilena directa o implícita, pues remite a una expresión que tuvo lugar en una conversación que Idris sostuvo en la revista, ahora ya desaparecida, revista Disenso, chilena, por allá en la primavera del 2021. Fue una especie de hoja de repaso sobre la revuelta de George Floyd, y eso quiere decir que estamos ahora a 5 años de ese momento, ¿no? Nos separa 5 años. En este comentario simplemente quiero registrar 3 planos que pudieran quizás contribuir a elucidar algunos aspectos de la escena de escritura de Idris y abrir la conversación, ¿no? En primer lugar, creo que podrá el lector ver con facilidad que de inmediato hay una pulsión por parte de Idris, ¿no? Quizás una pulsión inconsciente, como todas las pulsiones, en el lenguaje, que se caracteriza por cierta inmediatez y caída, ¿no? Una urgencia, una interrupción. Y pongo el énfasis en este nudo porque creo que no se ha reparado lo suficiente, sobre todo pienso en el mundo anglosajón, ¿no? No se ha reparado lo suficiente en la relación entre revuelta y el lugar de la lengua, o el no lugar de la lengua, ¿no? Creo recordar que, al menos lo único que yo recuerdo, pero obviamente habrá más, ¿no? Ya nos dirán algunos de ustedes. Quiero recordar que Willy Thayer lo tematizó con cierto énfasis en una discusión sobre la Constitución menor, por ejemplo, en un número de papel máquina del 2021. En ese sentido, Idris es un pensador de la escritura, es un pensador de la escritura escasa, contenida, tenue, pero que en esos meses del llamado American Hot Summer, o el verano caliente de la revuelta de George Floyd del 2020, su voz desbordó a la escritura, a la escena escritural. Un desborde que no tiene nada que ver con el diseño del reportaje, ¿no? Al estilo como reportar sobre la revolución o la revuelta, ¿no? John Reed mirando a los bolcheviques, ¿no? Sino más bien con la posibilidad misma de decir, al calor de una instancia que trastoca y anima lo que se dice. Si hay, y siempre ha habido, golpes a la lengua, no es el acontecimiento de la revuelta una instancia donde la lengua se hace presencia pura. Eso es una pregunta también para discusión, ¿no? Y ya que hablamos de presencia, otro de los rasgos definitivos, me parece, de escritos desde la tierra baldía, es que hay un timbre zigzagueante que pasa por dar presencia a la existencia afroamericana, dejarla actuar en el teatro de su entorno. ¿Qué significa esto? Aquí haré una pequeña anécdota, ¿no? Yo recuerdo que hace algunos años, o quizás hace año y medio más o menos, en el tren regional de New Jersey Transit, que lleva y conecta a New Jersey con New York,
tuvo unas semanas o unos meses donde hubo muchos problemas técnicos. Y entonces, como compensación o una especie de culpa subsidiaria, la compañía de trenes habilitó un par de días, 3 días sin pago. Durante esos días, los que tomamos el tren, vimos algo que nos pareció sorprendente e inédito. Tribus, y hablo de literalmente grupos en diferentes vagones, ¿no? Tribus de jóvenes afroamericanos, algunos tan jóvenes como de junior high, no sé cómo se dirá en Chile junior high, como de edades de 13, 14, ¿no? Estaban en pura algarabía y con rostros de absoluta felicidad, que se montaban de digamos, de la última estación de un pueblo afroamericano, Trenton, hacia Manhattan. Muchos de ellos por primera vez, porque lo contaban y lo decían. La muerte social contra la existencia afroamericana, de la que se ha venido hablando en estos últimos años en Estados Unidos, y de la cual George Floyd no es más que su expresión extrema, no es reducible al momento de un siniestro, de un encuentro, digamos, con la policía, sino que es contra todo el mundo de la circulación de lo social. En ese momento, es en ese momento en el que, en ese momento, digamos, de la presencia del afroamericano en el tren, ¿no? Se ponía en suspenso, en el momento que se ponía en suspenso esa relación con el precio, se abolía la cruda violencia que subyace, la atadura entre la tarifa y el salario. Cuento esto porque me parece que la escritura de Idris tiene una operación que de alguna manera descomprime esa violencia social contra la presencia, ¿no? A la vez que indexa una textura experiencial desfigurada. Y esta me parece que es una diferencia, digamos, una diferencia precisa, particular, entre la escritura de Idris Robinson con las otras dos tendencias de pensamiento negro en Estados Unidos. Por un lado, el activismo político democrático, ¿no? Conocido como Black Lives Matter, ¿verdad? Y por el otro, lo que se ha conocido como el afropesimismo, que es una metateoría disolvente, es decir, no sé si el afropesimismo se conoce acá, pero es una teoría de que la existencia negra es lo que mantiene viva el balance psíquico de la sociedad civil y no hay reparación ni trámite posible para encontrar una solución al llamado problema negro, ¿no? Sino que es la existencia negra o la extinción, digamos, ¿no? Me parece entonces que leer a Idris con estas dos posturas en mente nos ayuda a definir su rasgo singular, ¿no? En el pensamiento crítico contemporáneo. Y finalmente, algo que puede ser banal, pero me parece que también abre un problema que está en Idris y va más allá de él, ¿no? Y que Rodrigo, quien escribe el epílogo, también alude a esto, ¿no? Es la elección del título relativo a la tierra baldía. Obviamente que se diferencia del título en inglés, ¿verdad? De la revuelta que eclipsa lo que el mundo puede ofrecer. Que obviamente Tierra Baldía alude al famoso long poem de Wasteland de T.S. Eliot, que Idris inserta en varios momentos de su escritura, aunque sin remitir al poeta. La Wasteland para Eliot, como sabemos, constituye el horizonte en marcha de la modernidad protestante y maquínica, ante la que él reaccionaba desde un catolicismo reaccionario. Pero en Idris, en cambio, la Wasteland es lo que ya habitamos, ¿no? Es el devenir mismo del mundo. Es el espacio tortuoso y siniestro de la interconectividad de las infraestructuras de la metrópoli y de la exposición social regulada. Entonces, por banal que parezca, creo que es muy atractivo haber puesto el énfasis en tierra baldía, porque parte del colapso epocal en curso tiene que ver con la conquista del espacio, ¿no? Y aquí espacio no solo en el sentido de esto del espacio de los astros, ¿no? Que Elon Musk y los otros villanos de Silicon Valley quieren conquistar, ¿no? Sino es el espacio mismo de la Tierra que pisamos y que ahora sentimos como un lugar inmundo, carente de sentido, de región. La Tierra, a final de cuentas, traducida en superficie, ¿no? En manos de los ingenieros, ¿no? Y lo que este analista geopolítico Bruno Mackay, ¿no? Ha llamado los world builders, ¿no? Los constructores de mundos. De manera que pensar hoy sobre y en el espacio, haciendo espacio, en el no espacio, le devuelve la dignidad a un mundo contra toda reducción de lo intercambiable, ¿no? Si la modernidad fue la época de la temporalidad, de la filosofía de la historia, pero también del mesianismo, ¿no?
Yo creo que la revolución clásica es una especie de mesianismo, ¿no? Que marcha o marchaba, ¿no? A la sombra de la filosofía de la historia. Yo creo que hoy, de manos de Idris, pero no solamente en sus manos, ¿no? Podemos abrir la pregunta por el pensamiento en región, ¿no? Algunos amigos chilenos también le han llamado a esto el pensamiento de la Jorah, ¿no? Que tiene prioridad con respecto a la organización y a la economía política. Creo que Escritos desde la Tierra Baldía entonces nos da paso a esto y a más. Y bueno, le paso la palabra a Rodrigo. Bueno, nada, primero muchas gracias por la invitación. También quiero agradecerle a Carlos por el libro y sobre todo a Idris por haber confiado en que yo podía hacer un epílogo más o menos decente, digamos, y abrir una discusión que él también entabla, digamos, en este texto. Y yo creo que quizás se pueden distinguir algunas cuestiones que yo creo que son importantes y te retomo un poco la palabra final del título de Wasteland, ¿no? De Tierra Baldía, ¿no? Claro, la primera cuestión es que uno podría decir que la cartografía de la revuelta que hace Idris en estos ensayos, ¿no? Deja completamente al desnudo el esqueleto de la guerra civil norteamericana, ¿no? Esa es una primera cuestión que yo creo que es muy brutal, ¿no? En el texto, ¿no? Porque en último término George Floyd no es otra cosa que una especie de revelación, digamos, de que Estados Unidos ya está en guerra civil, no es que va a entrar en guerra civil, está en guerra civil, ¿no? Y que desde el punto de vista de los miles de George Floyd, ¿no? Ha estado en guerra civil permanente, ¿no? Esa es una cuestión muy, muy clave, me parece, del texto, ¿no? Una segunda cuestión clave del texto también, ¿no? Es que, y que de alguna manera tiene vinculación con la experiencia chilena, por supuesto, también con la experiencia árabe respecto de la revuelta, es que en los distintos lugares en que tuvieron lugar la revuelta, claro, hubo un estallido de la lengua, es un estallido de la lengua, ¿no? Una completa fragmentación de la lengua que tiene que ver en parte con esa destitución de una lengua dominante, ¿no? Y que rápidamente las coaliciones gobernantes, ¿cierto?, tratan de parapetarse y restituir de alguna manera, ¿no? Es muy interesante que en el mundo árabe, por ejemplo, ya menos de 2 años después de que había sido aplastada la revuelta en Egipto, que la revuelta en Egipto fue muy intensa porque atravesó un conjunto de años y atravesó 2 gobiernos, ¿no? El gobierno de Mubarak, por un lado, que fue destituido, ¿cierto? Y posteriormente las elecciones presidenciales inéditas que hubo, la llegada de Morsi y otra revuelta que destituyó a Morsi con la complicidad de los militares, ¿no? Entonces, hay toda una discusión hasta el día de hoy de si fue un golpe o fue una revuelta, y uno podría decir, bueno, la revuelta es también un golpe, en cierta manera, ¿no? Y en ese sentido yo creo que se intenta rápidamente con, digamos, la restitución de una cierta lengua que ha sido, ¿no?, herida, yo diría, de muerte, ¿no? Que es un poco lo que Idris y el compañero acá señalaba respecto cuando Idris identifica justamente lo que hace la derecha, ¿no?, que es criminalizar la revuelta, y lo que hace el progresismo, que es enfatizar la dimensión pacífica de la revuelta, extrayendo su potencia violenta. El problema de la violencia, ¿no? El problema de la violencia no existe, ¿no? Y esto en Chile claramente también se ve, digamos, hace cuántos años se viene diciendo por los medios, ¿no? Formulando la pregunta, ¿no? ¿Quién quemó el metro, ¿no? Y lo que resulta inconcebible para el progresismo, ¿no?, es que Fuento dejó una señor, digamos, que podría haber sido, digamos, ¿por qué no el pueblo organizado quemando el metro? ¿Por qué el pueblo tendría que ser exclusivamente pacífico, ¿no? Ahí yo diría que hay una crítica a la violencia que evidentemente la narrativa progresista carece, ¿no? Y que me parece que Idris pone muy bien de relieve
en la medida en que lo que acontece con George Floyd es también común a lo que pasó en la revuelta árabe, en sus distintas formas, ¿no? Y lo que pasó también en nosotros, digamos, en la revuelta chilena. O sea, son discursos que se van replicando. Finalmente los académicos en el mundo árabe, por ejemplo en Túnez, terminaron diciendo, algunos, ¿no? No todos, pero diciendo, es muy importante volver a la clau, ¿no? Tenemos que volver a la restitución de equivalencias, por ejemplo, ¿ya? Entonces, son discursos que de alguna manera se van a ir replicando porque expresan precisamente un intento de restitución de ese orden, de esa lengua, en el fondo, que ha sido destituida, ¿no? Que ha sido siniestrada de alguna manera, ¿no? Y que me parece que acá en Chile se refleja muy bien, digamos, en lo que podríamos calificar como el sociologismo, ¿no? O sea, una narrativa sociologizante, ¿no? Y puramente administrativa, por así decirlo, que funcionó como un cierto pivote hermenéutico, digamos, de la transición, ¿no? Esta es la segunda cuestión que me parece, o sea, primero la cuestión de la guerra civil y la cuestión de la restitución catejóntica, digamos, del discurso, ¿no? Y por último, claro, la cuestión de la tierra baldía me parece que es el punto nodal, y no me había fijado yo hasta que comentaste tú de esto ahora, ¿no? Que claro, ahí la cuestión, digamos, norteamericana, ¿no? Y la cuestión palestina se vuelven completamente indistinguibles, porque la wasteland, o sea, la tierra baldía, en el fondo una tierra vacía, arrojada, digamos, una tierra vacía, ¿no? Es la premisa del sionismo en la colonización de Palestina, digamos, y el colonialismo de asentamiento sobre el cual se erigió Estados Unidos, ¿no? Sobre el cual se erigió Israel, ¿no? Parte de la premisa performática de que la Tierra está completamente vacía, ¿no? Y lo que me parece interesante de Idris es precisamente que al poner de relieve que estamos en guerra civil, ¿no? Pone de relieve que la lucha, ¿no? El conjunto de luchas que se desencadenan, ¿no? Tienen que ver con mostrar el relieve, lo que tú llamas el relieve en tu libro, ¿no? El paisaje. Es decir, que la Tierra no es simplemente vacía, ¿no? Que no es simplemente una superficie plana, ¿no? Sino que es un mundo y hay rugosidad, ¿no? Y de alguna manera las luchas tienen que ver, un poco como lo plantearía Rafanel también, ¿no? Tienen que ver, ¿no? Con la, digamos, con resistirse a el triunfo, digamos, de la aplanadora, ¿no? Sí. ¿No? En el sentido de que la Tierra sea completamente plana, que Gaza sea una zona inmobiliaria, ¿sí? Que por lo tanto los bosques en Estados Unidos, que las comunidades indígenas, etcétera, etcétera, ¿no? Se incluyan dentro de un museo, ¿no? Y por lo tanto nuevamente en el planisferio, ¿no? de la representación, etcétera, ¿no? Bueno, yo diría que ahí, por eso me parece tan interesante la wasteland. Solo hay revuelta en el wasteland, ¿no? O sea, solo hay revuelta ahí donde la tierra, y con esto termino, ¿no? Donde la tierra ha sido completamente o intentado ser completamente vaciada, ¿no? Y por eso es que yo siempre he sostenido que, de manera muy fragmentaria, por supuesto, y muy preliminar, ¿no? Pero para discutirlo, que la revuelta es una forma desesperada de irrumpir en la imaginación política y de restituir el mundo al uso, o sea, la tierra que está totalmente vaciada, restituirla al uso. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la revuelta en términos concretos, ¿no? Las plazas se vitalizan, ¿no? O sea, las plazas que no van a nunca nadie, digamos, ¿no? O los muros, que hay siempre un muro que es completamente gris, ¿no? Y que bloquea un paso, ¿no? De pronto aparece un graffiti, aparece, o incluso lo destruyen, ¿no? Es decir, que la revuelta expresa un etos de habitabilidad, en el fondo, ¿no? En medio de la desesperación del vaciamiento de la tierra, ¿no? Por parte del territorio,
¿no? O sea, la instalación del territorio, ¿no? Que vacía justamente, ¿no? La revuelta de alguna manera supone una apuesta desesperada por la habitabilidad, me parece, ¿no? Es decir, algo así como la irrupción del paisaje, ¿no? Aquí no había simplemente una tierra vacía, ¿no? Había un pueblo palestino, digamos, había un paisaje, digamos, ¿no? Y todo eso complica la situación, ¿no? Y intensifica la violencia, digamos, de la colonización, ¿no? Entonces me parece que quizás por ahí como terminaría con ese comentario que no me había fijado justamente de lo que tú dices sobre el título, ¿no? Yo hago una cierta reparación sobre eso, pero ahora lo pienso mucho más intensamente a propósito de la cuestión palestina en particular, que pone en juego ese colonialismo de asentamiento orientado al vaciamiento, ¿no? Siempre a la expulsión, ¿no? A la destrucción del mundo, básicamente, eso es, ¿no? Por ahí creo que podría dejar, ¿no? No sé si vas a hablar, o Gerardo. Bueno, yo creo que podemos abrir la discusión, ¿no? También a comentarios, preguntas, más allá de que obviamente algunos de los que están presentes acá no han leído el libro como tal todavía, ¿no? Pero seguramente han leído textos y hay resonancias con problemas comunes, ¿no? No te escucho sin micrófono. Ojalá que no me lo traiga porque es demasiado pequeño. No, hay una cosa que me importa, digamos, de lo que salió en la pequeña conversación que se está armando, ¿no? Y que tiene que ver, por una parte, con la cuestión del estallido de la lengua, bueno, y la cosa de la tierra baldía, ¿no? Entonces, claro, por una parte, lo del estallido de la lengua igual se puede escuchar de dos maneras, ¿no? Y que creo que de alguna manera Rodrigo indicaba una segunda manera, o sea, hay una primera manera que es, digámoslo así, el estallido que la lengua hegemónica que habitamos, ¿no? Entiende como estallido, ¿no? Pero creo, digamos, no estoy totalmente seguro, pero creo o sea, podría extenderme sobre esa cuestión de la lengua hegemónica, pero me da lata, o sea, no, creo que con la otra parte se entiende mejor, digamos, ¿no? Que lo que tú hablabas de la lengua, de la lengua usuaria, claro, porque uno podría escuchar eso del estallido de la lengua más bien como la recuperación de una lengua, ¿no? O sea que la lengua en que habitamos está, digamos, negativamente estallada, digamos, ¿no? Y en ese sentido uno podría dar vuelta, ¿no? Decir, en realidad lo que estamos recuperando es una lengua, recuperándonos de la lengua estatal, de la lengua nacional, de la lengua territorial, de la lengua imperial, que tiende hacia una cierta homogeneización, o un baldío, ¿no? Un baldío con todos los perdones, digamos, para, no sé, bueno, igual es un personaje complicado, digamos, para Descartes, ¿no? Pero él piensa un baldío, ¿no? O sea, me refiero, la ciudad moderna y la lengua moderna tienen que construirse sobre una llanura, ¿no? Sobre un vaciamiento, y tiene que ser una lengua código, ¿no? O sea, no una lengua materna, no tampoco la lengua imperial, porque finalmente igual es, digamos, materna no, eso es una complicación, ¿no? No puede ser una lengua gramatical, digamos, o que tenga ya su gramática y su cierto grado estatal, ni puede ser tampoco la lengua imperial, sino, no puede ser una lengua tampoco
entre comillas, humana, ¿no? Sino un código, ¿no? La geometría analítica ahí operando como un código que va a construir en ese vacío. Entonces creo que Brasilia, por ejemplo, está hecho así, ¿no? Ya hay ciudades modernas que se piensan así, y en fin. Pero me parece importante esa cuestión de cómo pensar el baldío, porque hay dos baldíos, no hay un... funciona para los dos lados, ¿no? Y hay dos maneras de pensar la cuestión del estallido, ¿no? Porque hay un baldío, bueno, recuperación también es una palabra que no podría ser, digamos, una especie como no sé, de ticún, no sé cómo se puede pensar ahí pero bueno, y con esto cierro, digamos, solamente lo dejo porque es una sugerencia que creo que es importante, ¿no? Que es la manera como, y es una cosa un poco lejana, ¿no? Lejana, pero yo creo que se acerca, o sea, como Nietzsche está pensando en el 72 a propósito del romanticismo emergente, ¿no? O ya emergido, esta relación con la lengua, por un lado con la lengua de la ilustración, con la lengua universitaria, estatal en su proceso de modernización, en su proceso de modernización, y lo que él llama la lengua folk, la lengua popular, que podría confundirse también con una lengua nacional, pero que es una población de ruinas, ¿no? Son manadas de ruinas que no pertenecen a nada, a nadie, ¿no? Que más bien, porque tampoco son necesariamente ruinas de lenguas anteriores, ¿no? Porque por eso son ruinas de la lengua, como hay un texto creo que de argentino Capdevila, ¿no? Que tiene ese título que es muy interesante, el texto, más allá, digamos, de para dónde se inclina el texto, es interesante el punto, ¿no? Una cosa es pensar ruinas de lo que han sido lenguas estatales, o digamos la lengua, y en ese sentido la lengua usuaria, ¿no? Como una lengua afirmativamente de ruinas, y que es justamente lo que no puede operar en los procesos de modernización y de construcción de territorios soberanos, etcétera, ¿no? Tan chico y da miedo. No, pensaba que sí, o sea, es la misma, es el mismo, en esa cuestión afirmativa que tú decías, a eso me refería justamente, o sea, como más que, claro, más que recuperación, ¿ya? Es una afirmación, ¿no? Y de una lengua que no tiene lugar, ¿no? O sea, dentro de la lengua estatal, soberana, etcétera, que es lo mismo que está pasando hoy día, y ahí probablemente a propósito de la cuestión de la lengua, uno podría ver esa continuidad discontinua, rizomática más bien, ¿no? Con la problemática palestina, donde la problemática palestina ya está, digámoslo así, situada topológicamente, ya no geográficamente en el territorio simplemente, sino que en el devenir de la lengua, de las hablas, digamos, y las prácticas singulares, ¿no? Por ejemplo, en el campo universitario, ¿no? Lo que comentábamos antes, ¿no? Intifada, ¿no? Podemos llegar a estar presos por decir eso, ¿no? Eh, lo cual, precisamente, ¿no? Ahí hay una afirmación, ¿no? De una lengua usuaria, en el fondo, ¿no? Que no puede tener lugar, ¿no? en este ámbito, en este caso universitario, pero también, ¿no? Soberano estatal, digamos, ¿no? Que es una lengua totalmente clandestina, pero es esa lengua clandestina la que se usa y la que irrumpe como revuelta, me parece, ¿no? O sea, es la revuelta de la lengua, en el fondo, ¿no?
No, para agregar a eso y hilarlo a lo que me parece a mí también otro núcleo interesante del libro, que es el capítulo sobre el dolor, ¿no? Y yo creo que ahí hay un punto de inflexión interesante, que es justamente esa lengua que irrumpe luego del momento del supuesto fin de la energía de la revuelta, ¿no? Lo que queda, ¿no? Lo que queda de esa energía también es una lógica transformadora de la posibilidad de que la lengua hable del dolor, ¿no? O que la lengua se mida ante el dolor, ¿no? Que es una experiencia límite del problema de la lengua, de una lengua no metafórica, es decir, una lengua más ligada a lo que Maquestad llamaba la persuasión, ¿no? Una lengua que se retrae de la maquinaria de las justificaciones, que es la lengua por excelencia de lo social, ¿no? Obviamente de la legalidad norteamericana, de la ilustración, exacto, ¿no? Y obviamente, ¿no? La cuestión del dolor nos remite a Junger, ¿no? Yo pienso que uno puede decir, también como para marcar una cierta diferencia, ¿no? Si la modernidad es o fue la época de la movilización, ¿no? De la movilización total, y por lo tanto, mediante esa transferencia de energía, una manera de calmar el dolor, la época del interregnum, ¿no? En el colapso de la modernidad, es una época en la que la desesperación, ¿no? Ante el dolor ya no puede suturarse o cerrarse mediante el espíritu de la movilización, ¿no? Por eso es que Idris cita ahí a economistas, que por otro lado son economistas profesionales, ¿no? Con estudios empíricos, ¿no? Que es el estudio de Angus Eaton, además premio Nobel de Economía, ¿no? Que escribió un libro en el 2021 que realmente es muy importante para la comprensión, digamos, ¿no? De lo que es la subjetividad norteamericana, que es la subjetividad norteamericana como tendencialmente caída hacia lo que ellos llaman death of despair, ¿no? Que sería como la muerte de la desesperación. Y tiene que ver con dos lógicas represivas, es decir, a la misma vez que el dolor se acrecienta como tonalidad última de lo social, más formas y más paliativos, ¿no? Para reprimirla se dan, ¿no? Uno puede leer ahí, obviamente, la medicalización de la vida, etcétera, ¿no? Pero mientras más existe eso, a la misma vez más pulsión de autoaniquilación existe también, ¿no? En lo social. Entonces, me parece a mí que la respuesta es una manera, ¿no? Es una manera de, no sé si sanación, ¿no? Pero es una manera de buscar una salida, ¿no? Una fuga a ese, ¿no? A esa manera de la represión de la lengua, ¿no? Tiene que ser con el micrófono. Se escucha. Si no, no te escuchamos. Si no, no. Gracias. Bueno, gracias por la presentación y que mucho entusiasmo de leer el libro. Quería preguntarte por lo que hablaste sobre el problema negro, ¿no? Sobre cosa que no tiene reparación, dijiste, ¿no? Y que de alguna manera se vuelve un elemento como constituyente, o constitutivo de la sociedad norteamericana. Me pareció muy, muy interesante. Muy interesante también como la descripción, ¿no? De estos preadolescentes, le llamaríamos nosotros, ¿no? A esos 13 años, ¿no? Y el jolgorio en el metro. Pensaba en relación como a esta cosa llana, ¿no? La aplanadora. Pensaba en, no sé, como en Puente Alto, varios meses después de la revuelta de octubre, ¿no? Es decir, me tocó como ir a Pirque y cruzar todo Puente Alto, no sé, varios meses después, sin semáforo, sin alumbrado público. Es decir, de alguna manera como que esa interrupción el gobierno se las cobra, digamos, ¿no? Así como, ya, no quieren, entonces nosotros no les damos, ¿no? Y los dejamos así como un espacio de verdad bien aplanado, ¿no? Oscuro, y creo que en ese sentido, mi Maquena, ¿no? Como lo
lugar por donde se puede acceder, ¿no? Así como lo dejamos de verdad en la periferia, así un poco lo que tú contabas, ¿no? Como estas jóvenes que quedan fuera de la afuera, ¿no? Y que en ese sentido, claro, nosotros podemos pensar la cuestión como del vacío y toda la cosa, creo que está como exposición de las cosas de la plaza, ¿no? Así como que queda el plinto vacío de la plaza Italia, ¿no? Y queda desocupado. Pero la gente que quedó de verdad o que sufrió esa planadora de vuelta, yo creo que la pasó muy, muy mal, ¿no? Y en ese sentido, lo pienso desde ahí, desde la imposibilidad de reparación de aquello también. ¿Ah? Por eso me llama mucho la atención eso que creo que lo pusiste como problema negro, ¿no? Como, creo que hay muchas cosas que sacar de ahí. Te la devuelvo. Te la digo. No, eso que has dicho está muy bien, ¿no? Hay varias cuestiones ahí en todo lo que dijiste, creo. Porque está por un lado, bueno, al menos yo como diviso dos cosas de lo que dijiste, ¿no? Por un lado está la cuestión espacial, ¿no? Por otro lado, lo de la existencia negra, que yo lo refería a lo que se viene llamando, ¿no? Desde hace algún tiempo como el afropesimismo, ¿no? Y el afropesimismo es una especie de metateoría, digamos, ¿no? Tiene ya sus décadas, pero solamente a partir del 2017 y 18, con el libro homónimo de Frank Wilderson, ¿verdad? Como que se dio a conocer más, digamos, fuera de su grupo, porque es un grupo que, hay que decirlo directamente, ¿no? Ellos mismos lo definen así, ¿no? Pero es un pensamiento de particularismo radical. Es decir, que el afropesimismo no le interesa, al contrario, está en contra de cualquier tipo de alianza de excluidos, ¿no? De particulares, ¿no? Y ellos piensan que justamente lo que define en el umbral a la existencia negra en Estados Unidos como experiencia civilizatoria más alta, pero en Occidente en general, es que la existencia negra, o mejor dicho, la humanidad, ¿no? La constitución de lo humano, ¿verdad? Encuentra en la existencia negra lo inhumano, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ellos dan el ejemplo de el judaísmo tiene un relato de sí simbolizable, ¿no? Que entra en disputa o que le disputa al cristianismo ciertos elementos, ¿verdad? Hay una discusión, ¿verdad? Ellos, bueno, Frank Wilderson lo dice también en el capítulo del libro sobre Edward Said, ¿no? Que Palestina e Israel se comunican a partir de el lugar común de una tierra que sí, en el mejor de los casos, vamos a suponer, ¿no? Israel diera el 90%, ¿no? Hay una simbolización. Sin embargo, lo que no se explica es la violencia al afroamericano sin por qué. Es decir, el afroamericano para ellos es un agujero negro de lo social, pero mediante el cual lo social se estabiliza y encuentra su simbolización efectiva, ¿no? Claro, es la misma crítica que hace Membe en otro sentido, ¿no? O sea, la crítica a la razón negra es el punto, digamos, que el negro es un punto, por así decirlo, un pivote, pero al mismo tiempo que está excluido claro, del aparato, digamos, del campo de la representación, digamos. Entonces, por eso la tesis de Membe es como, bueno, ¿qué es el problema de la revuelta? El problema del wasteland, digamos, que el devenir negro del mundo, ¿no? Devenir negro del mundo en el sentido de la reproducción en el campo neoliberal de la condición esclavista, de la otrora condición esclavista, ahora masificada, digamos, o democratizada, por así decirlo, a nivel social, ¿no? Claro, exacto. Pero de alguna manera también en la existencia negra vemos ahí. Es un liberal igual. Claro. Es distinto, pero está muy similar a... Sí, no, pero iba a decir que en la existencia negra está también la cuestión del vacío, ¿no? Y ligando a eso, o sea, haciendo una relación entre ese vacío, ¿no?
que supone la existencia negra y el vacío que tú comentabas, es un gran reto eso para el pensamiento político. Porque, ¿qué es o qué ha sido las teorías, digamos, políticas de los últimos años, sino justamente con sus matices, sus tensiones, sus especificidades, han sido intentos de llenar ese vacío, ¿no? Son intentos de llenar ese vacío, ¿no? De decir, ok, no hay fundamento, ¿no? Ese es el postfundacionalismo, ¿no? No hay fundamento, pero vamos a articularlo de alguna manera, ¿no? Y de lo que se trata es de darse a ese vacío, ¿no? Claro, en ese sentido, la revuelta te instala un momento, entre comillas, que no se entienda hegelianamente lo que digo, digamos, dialéctico, ¿no? De tensión, de contradicción, distinto, ¿no? A la salida, que no es una salida, sino que es el vacío. Porque ya sabemos que de alguna manera el vacío, por ejemplo, el estado de excepción, es un mecanismo de inclusión, un mecanismo de captura, ¿no? Y por lo tanto, la cuestión ahí es cómo, volviendo al comentario que hacía Willy sobre la cuestión afirmativa, ¿no? Esa afirmación, ¿no? Esa afirmación de la lengua, digamos, ¿no? Sería un momento distinto, digamos, del simple vacío, ¿no? Pero al mismo tiempo anárquico, digamos, ¿no? Esa es como la... Por eso me parece que la revuelta es otra... Es un intento de fugar de ese simple vacío que es constitutivo del propio sistema, quiero decir, ¿no? Eso es lo que voy, ¿no? Así como la guerra civil sería como el reverso de la representación, digamos, ¿no? A ponerlo en esos términos, ¿no? Seguramente la revuelta sería una fuga a esa cuestión que abre un campo de habitabilidad, ¿no? Y donde me parece que el texto de Idris, claro, introduce bajo la figura de George Floyd o sea, esa violencia, pero es una violencia afirmativa, ya no es, ¿no? A la Benjamin, digamos, ¿no? Una huelga general, digamos, ¿no? No sería, no sería una violencia soberana, digamos, ¿no? Claro, tiene que ver con, muy cortito, tiene que ver con digamos, con lo que puede, Lo que el puede. pleno océano, ¿no? Sí. O sea, un cuerpo que puede, porque el vacío es, en el sentido que el vacío es como un no poder, ¿no? Claro, es pura impotencia, Claro. digamos, expropiación, un momento expropiativo, digamos, No lo sé, digamos, nosotros en el texto, claro. ahora el oeste, no, pero eso no, ya, no estaba pensando en el texto de ellos. Igual yo siento que llegamos a un punto un poco como neurálgico, ¿no? El tema de la excepcionalidad y qué hacer frente al vacío. A mí me llama la atención también eso, cómo pensar la revuelta y cómo habitar ese espacio de habitabilidad que abre la instancia o el acontecimiento revuelta y evitar volver a reducirla a una nueva trampa de la retórica dentro de la misma polis, porque al final terminamos transformando nuevos fetiches y la misma revuelta también la podemos pensar en el cotidiano como el juego del niño o como formas de profanación de aquellos elementos propios de la vida en la polis. Y me interesa como a mí también preguntarle a ustedes cómo ven eso, ¿no? Cómo evitar que, o sea, cómo abrir esos espacios de juego, así que siempre está el peligro de ser capturado, ¿no? Por parte de, no sé, del poder soberano, etcétera. Pero cómo evitar que nosotros mismos, al querer darle un contenido a esto que llamamos revuelta o acontecimiento que nos permite una forma de destitución de los poderes establecidos, caer en más de lo mismo, como volver a hacer una reproducción y una afirmación de ese mundo del cual nos estamos abriendo en este acontecimiento
que en este libro específico es la instancia de revuelta, ¿no? No sé cómo lo piensan ustedes. Para mí Benjamin igual también es interesante porque de alguna forma si pensamos con las tesis sobre el concepto de historia, su opción o cuando señala que la tarea de los oprimidos sería hacer de la excepción como algo propio y habitar la excepcionalidad, yo creo que también está llamando una toma de posición dentro de esa guerra civil que está en curso, ¿no? Como que no es solamente o sea, no es solamente hay un dolor, creo que lo acepta, pero no solamente desde la desesperación, sino que igual él llama a una toma de posición. Ahí me parece también interesante cómo pensarlo eso, así. Y bueno, eso. Bacán. Creo que algo se conecta, pero igual voy a hacer lo que el Willy no quiso hacer, que es hablar un poco de Eliot. Que estaba pensando un poco en el poema mismo, que se supone que es la perspectiva de un enterrado, ¿no? O sea, si es que leemos como The Wasteland, me llama la atención que ocupe el mismo poema para hablar a partir de George Floyd, ¿no? Ahora es como, no un enterrado, sino un estrangulado. Y al final de ese poema, más o menos, habla dice en un momento, con estos o sea, he apuntalado estos fragmentos para seguir hablando. Y digamos, eso me parece muy importante pensando o sea, cuando hablaban de la profusión de revueltas que aparecen en el libro de Idris, creo que pareciera ser que esos son los fragmentos que está apuntalando este autor. Pues, ¿no? Hay un montaje de la revuelta, una constelación de revueltas. Está eso por un lado y también está esa otra cuestión de Eliot que en ese poema convoca también muchos idiomas, ¿no? Está el provenzal, está el latín, está el griego, hay otras variaciones. Y ahí también, digamos, también hay un montaje de lenguas, pero que es, como decía Rodrigo, una lengua que no tiene lugar, ¿no? O que no puede tener lugar, pero que simultáneamente es la única que hace lugar, ¿no? Como que produce sitio, abre, ¿no? Pero en su propia sustracción, entonces como que hay... Dale nomás. Yo pienso que lo que nosotros... O sea, solamente una referencia, digamos, lo que yo pienso que lo que nosotros llamamos Plaza Dignidad, ¿ya? Es precisamente ese lugar sustraído, pero que tuvo lugar, digamos, pero que no puede de ninguna manera identificarse con esa geografía, por así decirlo, que era Plaza Italia, digámoslo así, o Plaza Baquedano, estrictamente hablando, ¿no? Y entonces, claro, eso se ve muy bien, por ejemplo, cuando Piñera, ¿se acuerdan que se saca una foto, va a hacer turismo a Plaza Dignidad, ¿no? Porque en el fondo, la tragedia de Piñera, si acaso es una tragedia, digamos, ¿no? Es que experimenta lo que experimenta el turismo, digamos, o sea, un completo vaciamiento del capital, diciendo algo así, aquí estuvo el faraón Keops, ¿cierto? Aquí estuvo la revuelta, ¿no? Pero no late nada, no hay vida ahí, ¿no? Es una digamos, es un lugar, o sea, se restituyó el orden precisamente porque el lugar ya está muerto, vuelve a ser un lugar muerto, ¿no? Entonces, claro, lo que yo pienso es que Plaza Dignidad es un lugar virtual, digamos, ¿no? O imaginal, si tú quieres, ¿no? Que tiene lugar, pero que al mismo tiempo se sustrae a toda esa urbanización o esos emplazamientos heterotópicos, incluso en la transformación, o sea, toda la ilusión o la pretensión estatal de borrar la revuelta simplemente porque vas a cambiar la urbanización. Todavía no llego a Gerardo al lugar de la revuelta, entonces no ha visto cómo ha cambiado urbanamente la cuestión, digamos. Pero es totalmente ilusorio, ¿te fijas? Porque tiene que ver con intentar restituir esa lengua territorial, que sin embargo, digamos, está en total tensión con esta otra que tiene lugar, ¿no? Pero era lo que nosotros llamábamos en un momento Plaza Dignidad, y es lo que en otro contexto
también le llamaron Plaza Tahrir, que obviamente la Tahrir, el árabe libertad, pero que oficialmente se llamaba Tahrir, pero era otra Tahrir, era una Tahrir topológica, por así decirlo, que no tenía un lugar exclusivamente físico-geográfico, digamos, ¿no? Entonces me parece que ese uno podría ver como el carácter afirmativo de esa lengua, digamos, ¿no? Con eso mismo, me da risa el mini micrófono. Pero, también estaba pensando, con lo mismo que estoy hablando, la cuestión de la traducción, ¿no? Entre esas lenguas estalladas. Pareciera ser que, digamos, toda la convención fue eso y fue la suposición de que se podía traducir simplemente, cuando sabemos que nunca es simple ninguna traducción. Entonces ahí es de nuevo como pensar ahí, digamos, esas lenguas de repente anómalas, de repente intraducibles, que son las que insisten y van abriendo todo el rato, como que lo pienso igual como por ese lado. Claro, yo creo que un poco reflexionando sobre la idea de los destituyentes y la tensión que existe entre lo que es destituido y pensado meramente como algo negativo, pero también lo que emerge. Y ahí, si lo relacionamos con la lengua, como que, no sé, la Constitución, por ejemplo, fue la ilusión de que podía emerger otra lengua desligada de una práctica que destituía lo que estaba en cuestión, como la dialéctica entre lo constituido y lo constituyente y lo constituido, desligado de una práctica que abre otras posibilidades, creo que también es una trampa y el hecho de por qué la revuelta también fue derrotada, y de hecho ya que se estableciera como otra lengua desligada dentro del Estado, de esa solución, ya que fue en este caso el acuerdo por la paz. Ahí ya es la instauración de una lengua que está muerta, que está vacía, de que está ligada de toda esa experiencia, ¿cierto? De que nadie salió incólume de esa experiencia, de ese estallido que claro, que tiene que ver con ese dolor, que tiene que ver con ese colapso de esa forma de nombrar el mundo que ya es incoherente con la cotidianidad, que fue, no sé, si lo vemos cuando se colapsó el funcionamiento de la metrópoli ese viernes, ya todo fue ese orden, esa coherencia que está por arriba, la misma, el ser que estaba ahí quedó totalmente desorientado y esa comunidad que está ahí solapada por el orden de la urbe, de cierto modo emergió y abrió otras posibilidades. Entonces también cuando, por ejemplo, Marcelo Tari habla de también que hay que tener ojo con eso, de que pensar lo destituyente meramente en un sentido negativo, y que también está la instauración. Lo destituyente es algo que está en cuestión, pero que también no se puede pensar lo destituyente meramente como vamos a derrocar a cierto gobernante, sino que esa otra lengua, esa otra subjetividad está ligada a una práctica y que tiene que ver con pensar otra forma de vida por fuera de las instituciones estatales, por fuera también de la metafísica del valor, y como que creo que, claro, eso, que no hay lengua, no hay una nueva lengua sin una nueva práctica, sin una nueva subjetividad que también en la práctica de la revuelta es lo que fue quizás lo más interesante. Quiero tomarme de lo que tú dijiste de la noción de colapso, que me parece muy interesante, y lo que decía también Gerardo sobre la cuestión del colapso, porque, claro, me acordé de un texto que a principios del octubre del 2023, cuando se desencadenaron los acontecimientos en Palestina, ¿no?
escribió Ilan Pappé, ¿no? Entonces Ilan Pappé dice, bueno, en este minuto estamos asistiendo al colapso de Israel, al colapso del sionismo, esa es la tesis de Ilan, ¿no? Estamos asistiendo al colapso del sionismo, ¿no? Y me parece interesante esto porque, claro, uno podría decir, la revuelta intensifica, a propósito de lo que dice Idris con la cuestión de la guerra civil, ¿no? La revuelta intensifica ese colapso, ¿no? Y por otro lado, el fascismo no es otra cosa que la ilusión de que ese colapso tiene restauración, en el fondo, ¿no? Que tú puedes, eh, en algún minuto, bueno, no sé, es lo que dice Kast, ¿no? O sea, vamos a recuperar Chile, dice Kast, ¿no? O sea, que tiene salvación Chile, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante, porque la cuestión del fascismo sigue actuando, a pesar de su dimensión aceleracionista y de su dislocación, digamos, de las formas de la representación, sigue funcionando como una fuerza de contención, en el fondo, ¿no? Y en cambio en la revuelta, la fuerza de intensificación, ¿no? La fuerza que lleva, digamos, que acelera el colapso, en el fondo, ¿no? En otro sentido, en un sentido afirmativo, ¿no? Y acelera el colapso porque abre esa otra, es otra lengua, o sea, aparecen los palestinos hablando de la intifada, la autodeterminación, ¿no? La Nakba, ¿no? Y todavía me logro acordar de una cuestión que me parece que es un momento muy crucial, digamos, que cuando Sudáfrica lleva la querella a la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Porque la Corte Internacional de Justicia se diferencia de la Corte Penal Internacional, pero la Corte Penal van como las personas malas, digamos, ¿no? En la Corte Internacional van los estados, ¿no? Pero lo interesante de la querella sudafricana es que el argumento jurídico que utiliza Sudáfrica incluye el concepto palestino de Nakba, ¿no? En la argumentación, ¿no? Claro, uno podría decir es una cooptación, pero es al mismo tiempo una querella radical frente a las concepciones habituales con las que el derecho, por ejemplo, ha trabajado en la cuestión palestina, ¿no? O sea, me parece que es una cuestión importante eso, ¿no? Como el problema de la lengua, ¿no? Bueno, no sé, por ahí, ¿no? Sí, no, yo, yo quería agregar algo más de lo que dijo el amigo, ¿cuál es su nombre? Juan. Lo que dijo Juan anteriormente, porque me parece muy importante, ¿no? Lo del poema de Wasteland, efectivamente, ¿no? Como un poema que habla con la voz de los muertos, ¿no? Y eso es algo que aparece también en el libro de Idris. Es decir, que es una vieja expresión también de Bordiga, ¿no? El diálogo, dialogato con morti, ¿no? Dialogando con los muertos. Y eso tiene una actualidad brutal porque hoy sabemos que vivimos justamente por los procesos de aniquilación, ¿no? Vivimos al mismo tiempo en un proceso de represión total del muerto, ¿no? Y del diálogo con lo que está muerto, ¿no? Pero ¿qué tipo de diálogo, de comunicación es ese que se establece con los muertos, ¿no? Obviamente Bordiga eso es un libro, un pequeño tratado del año 53 o 54, él no está en condiciones de responder a eso, ¿no? Pero sabemos que ese diálogo con los muertos no es el diálogo de la polis, ¿no? Y por eso creo que no es el diálogo político. Ahí podemos marcar una diferencia importante con lo que pudiéramos llamar una multiplicación. Muchas veces se piensa en el diálogo, en la palabra, tomar la palabra, como una especie de multiplicación de lo mismo, ¿no? Sin mencionar nombre. Sabemos que algunos piensan que un diálogo entre iguales, multiplicando asambleas en cada esquina, es ya la conversación ideal, exacto, ¿no? Transparente. Pero no, pero eso es una represión a través del diálogo con los muertos o el diálogo con la nada, ¿no? Entonces hay que vincular, efectivamente, hay aquí un vínculo con ese diálogo con los muertos y el diálogo de los muertos que llega, ¿no? Ese es el diálogo que tiene lugar en la Jorá, ¿no? Porque la Jorá es tanto una noción
tanto una noción filosófica, platónica, como una región, ¿no? Cuando yo mencionaba lo de la región, me refería a esa definición que Heidegger da de la Jorá en el seminario de Heráclito, ¿no? Es una región que no es política, ¿no? Entonces a mí me parece que ahí hay un punto de inflexión interesante para discriminar, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Discriminar entre aquellos que retóricamente usan la revuelta como si hablasen de lo mismo, salvo que han introducido un nuevo punto común, ¿no? Con esa palabra, pero sin darle otro camino, sin darle otra ruta, ¿no? Es decir, volviéndola a reificar en lo político, ¿no? Entonces me parece que el orden de la revuelta no es que niegue la política, pero sí tiene una primacía, me parece a mí, en el lenguaje y en una ética, ¿no? Por encima de la política. Sí, para la reinvención de la política se necesita, ¿no? Pasar por ese difícil diálogo con lo más extraño, ¿no? Esa es la definición hegeliana del uso también, ¿no? Es decir, uso es entrar en habla con lo más foráneo, con lo más extraño, ¿no? Con lo más distante. Sí, solamente quería agregar una nota a pie de lo que tú dices de la Intifada 1987 definitivamente estalla precisamente porque las fuerzas militares de ocupación israelí intervienen en un funeral, ¿no? Entonces los funerales se convierten en un lugar de encuentro con lo imposible en el fondo, ¿no? Con lo que no se puede encontrar, ¿no? Y quizás ahí podríamos abrir una suerte de colorario de decir algo así como no hay revuelta sin martirio, digamos, ¿no? Una cosa fuerte, digamos, ¿no? No hay revuelta sin martirio, algo así, ¿no? Creo que es muy importante que es un diálogo que tampoco es un diálogo, ¿no? Es una forma de habla muy singular, digamos, ¿no? Que, digamos, ya no es dentro de un código político ya preestablecido, digamos, ¿no? Pero es la conversación con los muertos, de todas maneras. Esa es la revuelta, me parece, ¿no? A lo mejor estaría ligado a lo que Nicoleta de Vita llama el himno, ¿no? El himno Así es. en lamentación, ¿no? Sí. Ahora, igual Sí. hay un punto ahí, ¿no? No, o sea, igual hay un punto difícil. O sea, por una parte, no creo, digamos, ni en la victoria ni en la derrota de la revuelta, ¿no? No creo en esa figura. Creo que la revuelta no tiene que ver ni con derrota ni con victoria. Y sí tiene que ver con una jorada, digamos, ¿no? Y con una jorada que se mueve justamente, o sea, que abre algo bueno, no quiero usar la palabra destitución, pero en todo caso no tiene que ver con la destitución ni con la institución, o sea, ese es el lenguaje de la soberanía o de la, ¿no? Eh, pero el punto ahí, digamos, ¿no? Porque uno dice, claro, él habla con los muertos. Pero hay otra imagen, ¿no? Que uno podría recogerla también. Me refiero que son imágenes que remiten, yo creo, a un punto de ese tipo, ¿no? El cruce de Ulises por las sirenas, ¿no? ¿no? No se ponen los tapones, pero se amarra, ¿no? ¿Cómo se pasa ahí, digamos? ¿De qué estamos hablando en ese pasaje? Porque también tiene que ver con digamos, otra imagen para eso es la locura, sobre todo en la modernidad, ¿no? O sea, la necesidad de poner un hilo conductor, digamos, ¿no? O bueno, un cierto método, una manera de pasar por ese lugar digamos, de la inarticulación, ¿no? Entonces,
pintura de adorno, por ejemplo, de cuestión sacrificial ahí, o sea, es lo que se pone en fuego cuando se amarra, digamos, ¿no? O sea, no se sacrifica de ninguna manera, ¿no? Eso entiendo, ¿no? En el sentido que, bueno, Descartes en una carta repite esa figura, ¿no? De no de cómo se pasa por esa especie como de cogito mudo que es la locura, ¿no? De silencio, de cómo se pasa por ahí si no es amarrado. Ahora, uno podría pensar en realidad Descartes pasa con un método. Me construyo una casa provisoria y escucho. O sea, hay una cosa apotropaica, ¿no? Que domina ese pasaje. Ahora, en la cuestión afirmativa no está, cuando decimos afirmatividad no está esa dimensión, obviamente que no está, ¿no? Es más bien la soberanía la que es completamente apotropaica de ese momento y entre comillas, restituye como puede su territorio, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese...? ¿Qué ocurre ahí? Porque hay otra imagen que es una imagen de una conversación, creo que está en Homero también, una conversación de unos tipos que están fuera de la ciudad, o digamos, como si fuera la ciudad, están conversando debajo de un árbol, sin cátedra, esa es la cuestión, ¿no? O sea, no, donde la cátedra no la tiene nadie, la cátedra es el enunciado principal que organiza la conversación, no tiene propiedad, digamos, ¿no? No está instituida. ¿No? Cuando se instituye la cátedra ya hay un catedrático, ya estamos en la... Entonces, ahí hay una conversación donde no hay cátedra, donde el enunciado circula sin propiedad de la cátedra, digamos, ¿no? Claro, eso es como otra imagen, a lo mejor más fácil que o un poco más cercana que la sirena, ¿no? En fin, también está, no sé, los diálogos de un visionario, Kant, que son precríticos, ¿no? Ese texto creo que es precrítico, se refiere a cómo Swedenborg, la locura de Swedenborg tiene que ver con que sueña con la cosa en sí. O sea, que tienes sueños nocturnos, ¿no? O sea, bueno, nocturnos respecto de toda trascendentalidad fenoménica, digamos, ¿no? Bueno, no sé, pero hay un punto ahí No, me engancharía de la cosa la cátedra, traduciendo, no sé, donde no hay cátedra hay conversación, ¿no? Pensando un poco en Benjamin, ¿no? En el texto de la crítica a la violencia y qué es lo que significaría conversación ahí. Y tomando también lo que decía Juan respecto a la traducción, ¿no? El problema de la traducción. Entonces, bueno, la revuelta como una cierta conversación, ¿no? Sin cátedra, ¿no? O sea, algo muy alucinante, digamos, de la revuelta o de la experiencia de la revuelta es la caída de la cátedra. No hay nadie que tenga la voz cantante ni de mando, ¿no? Justamente eso es lo que se derrumbó. Y creo que en no es la Asamblea Constituyente, pero la Convención Constitucional número 1 fue también un despliegue, un poco de algo parecido a esa conversación sin catedrático, sí, exactamente. Entonces, pero la pregunta o digamos el comentario tenía que ver con, bueno, igual con toda la cuestión de la lengua que se ha estado comentando, ¿no? Bueno, la lengua de la revuelta sería una lengua estallada en muchos sentidos, ¿no es cierto? Pero entonces no una lengua, ¿no? Y eso es lo que me da vuelta y me ronda, no es una lengua imposible,
que haya una lengua, tampoco es un nosotros, ¿no? Pensando en la cuestión política, ¿no? Porque creo que también la experiencia fue esa, ¿no? Aquí no hay un nosotros, aquí, o sea, muchos nosotros e incluso discordantes, ¿no? Muy discordantes, y creo que la cuestión del plurinacionalismo, digamos, en la convención fue un punto muy álgido que también, bueno, plurinacionalismo también tiene que ver con multiplicidad de lenguas, ¿no? Que creo que también fue algo que apareció como un punto aterrador, digamos. Nada, entonces un comentario medio desordenado, pero que tiene que ver un poco con ese, bueno, con cómo pensar ese un nosotros de la revuelta, que creo que es muy difícil pensarlo, y creo que lo que ha venido después ha hecho evidente eso, y cómo pensar una lengua de la revuelta, digamos, cuando no, en realidad es imposible pensar esa unidad de lengua, ¿no? Bueno, en fin. ¿Alguien lo quiere? Solo lo dicen, ¿no? Como un poco eso, y a nosotros el martirio. ¿No? No pensando en la figura de la sirena, pero sí en lo que, bueno, Hannah Arendt lo recoge, ¿no? Cuando él se reconoce en el relato, digamos, ¿no? Con los feacios, ¿no? Como, claro, y que además tiene una cosa como de salir del mar y volver a la tierra, como de restituirse como humano, ¿no? Y cuando escucha su historia, claro, llora y trata de hacerle el quite, decir como vamos mejor como a hacer juegos de fuerza, ¿no? Como divertamos otra cosa. Él no quiere escuchar de sí, pensando en ese sentido como a propósito de mirar la revuelta para atrás y mirar en ese sentido como el sufrimiento de aquello y los resultados de aquello. Pensando un poco en eso último que decía Elizabeth. Un resultado que es obliteración también de ese momento de padecer, digamos, de ese padecimiento. O sea, no se quieren saber. No, claro, o sea, Ulises dice mejor no, digamos, o sea, él se pone a llorar, se esconde, no quiere que lo vean llorando, y además dice, bueno, vamos como a jugar a la pelota, como otra cosa, digamos, ¿no? Hagamos ejercicios de fuerza. Voy a poner aquí al medio. Gerardo. ¿Alguien quiere? Es una cosa muy chica nomás, que es, o sea, de nuevo para volver a la idea de la tierra baldía, un poco como ha salido, que estoy pensando en el Joseph también, Rafael Iorra, que en un momento comenta una cosita que me pareció linda, que dice, que le cuenta un amigo a él, y dice, no necesitamos constituciones sociales, sino que necesitamos geografías, dice, que le cuentan, digamos, como... Y pienso también ahí en esa idea de la planadora, como si algo así como el colonialismo, digamos, necesita producir esa tierra vacía, pero la necesita producir, digamos, para poner la patita que puso Piñera en esa foto, digamos, como cuando, vuelvo a lo del Willy, que era como, al parecer también produce llanura, digamos, la revuelta, digamos, como destituye esa estatua, digamos, lo que había ahí, los otros no necesitan que volver a poner la patita arriba, como de la cuestión. Entonces, nada, volver un poco a esa cuestión y como introducir relieves, digamos, pero que relieves no tienen el gesto de fundar, como que al parecer como que hacer con ese vacío es como lo que entra en disputa, digamos, como al parecer esa guerra civil, ¿no? No es más que la disputa por cómo habitar el vacío, se me ocurre como esa tierra y que, nada, pues se juega ahí entre habitar el mundo y fundarlo, digamos, se me ocurre un poco. Me parecía que Claro que es muy linda la figura que pone la Eli cuando dice, claro, que en el fondo, digamos, no hay un nosotros, claro, porque uno podría pensar que, ahí uno podría pensar la cuestión de que el común es precisamente la imposibilidad de un nosotros, ¿no? Es como, ahí comienza el común, digamos, ¿no? O sea, el nosotros es precisamente la destrucción del común, digamos, con la instalación del Leviatán, digamos, ¿no?
todos somos chilenos, digamos, ¿no? Qué horrible, perdón, ¿no? Pero bueno, digamos, esa es un poco la idea, ¿no? Como que empieza el común ahí donde el nosotros se disuelve, precisamente, ¿no? Esa es la cuestión terrorífica también para la representación política, ¿no? Y para la teoría política también. Que si bien la revuelta no se puede evaluar, analizar por un principio o teleológicamente en lo que tendría que devenir, se me hace difícil pensar que nos fuimos derrotados. Si el progresismo ocupó el Estado, ¿qué es eso si no fue derrotada la revuelta? No en sentido de una victoria como se ha entendido, pero por ejemplo, no sé, Joseph, por decir, nombrar también el libro de Joseph, cuando habla, igual en cierto sentido, de que de la constitución, de la instauración de una comunidad, de otra comunidad, de otro mundo, de esa disputa de mundos. La revuelta como esa apertura de disputa de mundo, me parece que es la derrota de esa posibilidad. Creo que el concepto de derrota, así como Benjamin también lo plantea, me parece un poco ineludible cuando analizamos los procesos contemporáneos y justamente esa piedra con la cual se ha tropezado toda esta experiencia, que llegan al mismo tope, siempre, o sea, hasta el momento. Eso, se me olvidó otra cosa, pero eso. Sí, yo solamente como... Lo dije así, como fuerte, ¿no? ¿Puedo decir algo antes? Sí. Eso, que si no la revuelta sería como una mera pataleta, como un mero fenómeno terapéutico. No, Creo. no hay remedio para la revuelta. No hay remedio, ni terapéutica. Claro, uno puede experimentar que unos, o que nosotros, los de la revuelta, fuimos derrotados. Pero no sé si la revuelta es un sujeto, o tiene que ver con el sujeto, o hay un sujeto atrás de ella, o es algo sustantivo. Yo creo que se abre y se cierra, es como la cosa del poro en Benjamin, ¿no? Por cualquier lado se abre claro, no es cualquier poro, digamos, por supuesto, ¿no? Pero yo me refería un poco a eso, porque, claro, porque igual tiene un cuerpo la revuelta y tiene el cuerpo de los que están, por decirlo así, o los cuerpos que, bueno, que están en la... El punto es hasta dónde pueden esos cuerpos como revuelta y hasta dónde no pueden. Cuando digo eso, hasta dónde pueden llevar la revuelta, no estoy diciendo eso, así como, no pudieron llevarla más allá, no. Yo creo que nadie tiene algo así como un poder sobre la revuelta de poder llevarla para allá o llevarla para acá, ¿no? Sino más bien, uno no se la puede tampoco con que la revuelta se apague, ¿no? Y eso es la parte que tal vez uno tiene de lengua hegemónica, ¿no? Que también estamos hechos de la otra parte, ¿no? Hay una, ¿cómo se llama? Te afecta, me refiero que también destruye el Estado que, así es que tú eres, o sea que yo soy, que cualquiera es, digamos, ¿no? Estamos hechos de eso también, ¿no? Entonces, claro, la experimentamos como una derrota y es lo primero que te tiran en cara, digamos, ¿no? Incluso lo que uno siente, o lo que podría experimentar como algo cercano, pero bueno, y uno lo puede experimentar porque también eso está en uno, ¿no? Sí, la cuestión curiosa es justamente en esa línea, que cada vez que la revuelta llega
en que se interroga sobre cierta forma de institucionalización, ¿no? Se desarma completamente. O sea, en la Plaza Tahrir, que en la revuelta egipcia fue muy intensa, porque acá no hubo camping en Plaza Dignidad, digamos, pero en la Plaza Tahrir se quedaron a acampar, digamos, meses, ¿no? Había una verdadera población, digamos, con sus policías, con sus asambleas, con su, ¿no? Ah, y se empieza a desarmar la cuestión, ¿no? Pero desde el punto de vista del discurso dominante, empieza a andar bien porque se empiezan a anunciar elecciones, por ejemplo. Y la gente ahí empieza a discutir sobre la posibilidad de una democracia por venir en Egipto, ¿no? Entonces, muy impresionante esa cuestión, ¿no? Como digamos, momento inercial de la... ¿no? Claro, inevitablemente te lleva como a ajustarle oreja a formulaciones, como en Nancy, por ejemplo. Uno puede escuchar desde aquí cosas de Nancy como el de, no sé, otra política u otro comienzo, que no tiene que ver con, ¿no? Sino tiene que ver justamente con el, bueno, con el trayecto en el que estamos, digamos, ¿no? Claro, porque muchas veces pensamos la cuestión de la derrota, de la revuelta, o me parece que cuando se introduce esa palabra o incluso esa especie de estándar, ¿no? De medición del éxito o el fracaso, ¿no? Es porque todavía se está pensando en términos políticos, ¿no? Efectivo, ¿no? Una cierta efectividad, una cierta, ¿Qué se hizo? exacto, una cierta realización, ¿no? Claro, la hegemonía en uno pensando todavía. Exacto, la hegemonía ahí operando, ¿no? Como fantasma. Entonces, es muy bonita, me parece a mí, recordar la definición, bueno, no sé si es una definición, pero una especie de desvío, ¿no? De la revuelta que aparece, ¿no? La revuelta en Hölderlin, en las notas sobre Antígona, ¿no? Que para Hölderlin Antígona es la escena o el teatro de una revuelta, ¿no? Entonces él dice, esa revuelta es una revuelta que supone lo que llama un reverso o una inversión, ¿no? Pero una inversión sobre qué, ¿no? Obviamente no una inversión de los lugares comunes, de las cátedras de la polis, ¿no? No sé si estoy a lo mejor homologando la noción de cátedra a retórica, pero escuchándolos a los dos me parecía un poco homologable, ¿no? La hegemonía funciona de esa manera también, ¿no? Es decir, a partir del intercambio de cátedras, ¿no? Y la revuelta de Antígona, dice Hölderlin, no es en modo alguno esa lógica, ¿no? Sí, es una reversión o una inversión de la decisión de existencia de el singular, ¿no? Entonces, me parece que cada vez también más y más, ¿no? Queda claro que, y por ejemplo, tú mencionabas lo de las revueltas árabes, ¿no? Toda la discusión que se ha tenido en estos años sobre los no movimientos, ¿no? De las revueltas árabes. Me parece que ahí todavía hay una cierta negatividad, ¿no? No movimientos. Pero una manera quizás un poco más positiva es decir también que son revueltas de la experiencia, ¿no? Son revueltas de esa especie de inversión donde yo me sustraigo de el sujeto que soy, ¿no? O sea, del aplanamiento, en el fondo. Porque el del sujeto que soy es que me sustraigo del aplanamiento en el sentido de que ser sujeto ya supone ser identificado, ¿no? Como, digamos, estar inscrito dentro de la cuestión, ¿no? Que me parece que es exactamente la cuestión que pasa con, bueno, no sé, yo creo que la cuestión palestina cuando vuelve a regurgitar, digamos, en el 7 de octubre, que ahora hay libros que creen que el 7 de octubre es como un nacimiento ex nihilo, digamos. ¿No? Pero
claro, uno podría emparentar no solamente con la cuestión de la Nakba, que es la discusión que siempre desde el mundo palestino te dicen, sino también con la dimensión rizomática de la revuelta, digamos. O sea que en el fondo lo que hace los movimientos de resistencia en Gaza también tiene una cierta continuidad, pero una continuidad rizomática con el ciclo de revuelta, digamos, ¿no? Que es una revuelta, efectivamente, o sea, digamos, armada, todo lo que tú quieras, pero, digamos, es una articulación, ¿no? Una desarticulación, una sustracción digamos, del aplanamiento. Yo creo que la imagen más impresionante de ese aplanamiento, digamos, es bueno, ahí se puede matizar un poco lo que estoy diciendo, en el sentido de que, por supuesto que en la insurrección palestina está la doble cuestión que plantea el Willy, es decir, está la cuestión soberana mimética, pero al mismo tiempo está el punto de fuga, ¿no? Está la línea de fuga, ¿no? Pero una imagen que me parece que es clave es la cuestión del bulldozer, ¿no? O sea, el bulldozer como una maquinaria que frecuentemente ha sido utilizada por los asentamientos israelíes para arrasar las aldeas, ¿no? Para aplastar digamos, los paisajes, ¿no? Para destruir el huerto de olivo, ¿no? Y de pronto es un palestino el que está encima de un bulldozer haciendo pedazos el muro de división de los territorios ocupados, ¿no? Con Gaza, ¿no? O sea, eso me parece una profanación, ¿no? Es un momento de profanación feroz, ¿no? No sé si tú querías. No, o sea, me quedé pensando en esto que decía también José delante, cuando medio que caracteriza un poco el problema de la guerra civil en ese enfrentamiento a la nada, ¿no? ¿Hacemos mundo o habitamos mundo? Habitamos la nada? Y pensaba también en la idea de dolor, es que recién fue presentada, pensando también en Michael Starr, como, ¿por qué hay una necesidad latente de la negación de ese dolor que nos constituye como singularidad irreductible? Ahí yo me planteo esa pregunta, porque pareciera que tanto la experiencia de la revuelta nos vuelve a enfrentar a esa nada que tenemos que de alguna forma del Abgrund seguirle echando tierra, ¿no? Tenemos que seguir aplanando algo que se va a seguir desfondando constantemente. Entonces creo que estamos en una paradoja de la política y de la lengua retórica soberana que a mí me pregunto cómo generar esos espacios de fuga, ¿no? Del pensamiento de la polis o del pensamiento político occidental para poder entregarnos a ese habitar otro. O si es que es posible, ni siquiera buscar una permanencia de ese habitar otro, pero abrir esas posibilidades, abrir esas revueltas cotidianas, abrir como experiencia de eso, de apropiarse de ese dolor que nos constituye como singularidad irreductible, porque creo que el dolor como fenómeno expresa eso. A mí me llamaba mucho la atención en Michael Starr, como que en última instancia no hay nada más tuyo que tu dolor, ¿viste? Entonces como que tendemos en esa creación de un nosotros negar a ese dolor singular que también nos sigue como haciendo tener experiencia de mundo también. Eso. Pero son reflexiones en el aire, ¿no? Pero que me quedan resonando de estos comentarios cruzados y que no sé qué les parece a ustedes, ¿no? Como que pareciera también muchas veces que la revuelta tiene que, como decías recién, tuviera que llegar a algo o hacemos exigencia de esa experiencia para direccionarla hacia un lugar común. Y es difícil porque también es como volver a introducir la figura de la revuelta, que claramente es eso, es algo que no tiene una dirección, es querer domesticarla bajo la lengua política o la lengua de la polis. Entonces me parece que entramos en callejones sin salidas y que, bueno, para mí este libro igual precisamente lo que busca es abrir esos vericuetos de las paredes para poder agrietar eso, como la sociedad occidental, no sé cómo llamarlo, o lo que va quedando de ella, ¿no? Con respecto a la cuestión de la derrota y lo que estáis comentando recién, que digamos sin ese llevar a cabo, digamos, llevar a puerto, como si hubiera que conducir, digamos, la revuelta, que era lo que le interesaba a Willy, digamos, solo en esa medida, digamos, si creemos que hay esa cuestión, podemos pensar en, digamos, derrota-victoria, como digamos, como el resultado de algo así, de un movimiento que al parecer se llevó a puerto y ahora podemos medir los resultados respecto al éxito. Pero también pienso en la palabra derrota, que tiene la cuestión de la deriva, que es como como un derrotero,
como tornar esa cuestión, a partir también de la cuestión del dolor, digamos, como trazar esos lugares, digamos, como creo que todos estos textos, como, digamos, el catálogo que tienen ahí, o que están armando esta constelación de revuelta, es como armar una especie de derrotero, pues, como al parecer la revuelta solo puede derrotar, solo puede derivar, digamos, como... Claro que, perdón, no, Dale, no. igual estamos como en la hora, pero, Sí. pero no, que estaba pensando en otra imagen, ¿no? O sea, que es la artodiana, ¿no? Que uno podría ligar ahí la noción de revuelta con la de peste o la crueldad, ¿no? Porque por ejemplo, una frase artodiana a propósito de eso, o sea, no sé, tratar de tener una intuición de la cuestión, pero igual es como difícil de hablar de eso, ¿no? Pero, claro, digamos, la experiencia de un espacio de crueldad, como por ejemplo pasar por un patio de crónicos, ¿no? Lo dice más o menos así, ¿no? Va a ser una marca inevitable. El que pase por un patio de crónicos va a recibir una marca que no se borra más, ¿no? O sea, ya no te moverás, ¿no? Ya tu gesto cambia, ¿no? Y yo creo que eso es, o sea, que la marca es imborrable, ¿no? O sea, hay algo de indeleble, más allá de que con todas estas señalizaciones como de sustracción que tiene la revuelta, porque es como una sustracción pura, ¿no? Que tiene o parece como que fuéramos caminando hacia allá, y que no se puede hacer nada con ella, y que etcétera, etcétera, que es lo que te dicen además inmediatamente, oye, pero... Claro, como qué posición tan radicalizada, que sí, ¿no? Pero curioso, si uno quisiera decir algo, es que instala una división del trabajo, pero no una división del trabajo en la división tecnosocial del trabajo o de los saberes, sino una división del trabajo con todo eso, ¿no? La revuelta hace algo que ninguna de esas otras cuestiones puede hacer, ¿no? Y es instalar un tipo de performance que afecta el gesto. Bueno, como... No decir lo último. Para agregar algo más sobre la derrota, y yo creo que ya como que estamos a la hora, ¿no? Si después Carlos quiere ya cerrar, pues lo hacemos, ¿no? O José, Gabriel, perdón. Lo de la derrota, ¿no? Hay, quizás esto es lo que quería decir anteriormente con mayor claridad, ¿no? Y hay un momento en un librito que me parece muy poco leído de Engels, ¿no? Que es la revolución y la contrarrevolución en Alemania, ¿no? Y comienza, y hay un momento donde dice, bueno, en las últimas décadas todo ha salido mal, ¿no? Todo fracasado, todo es derrota. ¿Qué tenemos que hacer? Comenzar desde nuevo, ¿no? Comenzar desde nuevo otra vez, ¿no? Y esto me parece que es un principio bajo tachadura, ¿no? Por lo menos para mí, mi postura es, de alguna manera, tiene siempre que haber una especie de fidelidad con el pensamiento. Es decir, no recaer en lo que sería una traducción o una reificación de una traducción retórica, ¿no? De una noción, en este caso de revuelta, como entelequia o figura central, ¿no? Quizás un recomienzo en algún momento requerirá otra figura, ¿no? ¿Verdad? Porque al final también esto es algo muy bonito que dice Marx en una carta, ¿no? Creo que te lo había compartido hace poco, hace unos días, que le dice a alguien, a un amigo, el qué hacer está siempre en una especie de tiniebla, ¿no? En una neblina, ¿verdad? La cuestión de qué hacer, de la pregunta por qué hacer, es al final o en última instancia la pregunta por cuál va a ser la pregunta, ¿no?
Entonces, no, esto lo digo porque, obviamente, ¿no? Siempre está el riesgo de la retorización de cualquier término, ¿no? Como el riesgo mismo que ocurre, no sé, el mismo concepto de institución también, que ya hay una reconstrucción de lo que, no sé, querer llenar con significantes, algo que precisamente quiere sustraerse de eso, ¿no? Como... ¿Quién cierra? Espera, la última. La cuestión es así, ¿no? Un juego de palabras y sepan perdonar, pero a ver si lo sacamos un poquito de tanta teoría. Me quedé con lo de la derrota. Pareciera ser que la derrota siempre del lado del antiimperialismo, siempre del lado del anticapitalista, porque siempre los ganadores sí están de ese lado. Entonces pensaba en el terreno baldío. Yo tuve la mala suerte o la buena suerte o el delirio de pasar un fin de semana en Savannah, Georgia, en Estados Unidos, que es un lugar que ellos tienen un merchandising sobre los muertos, porque es la zona del sur de la guerra civil gringa donde resistieron y murieron más personas, digamos. Y hacen todo un sistema de mercado a raíz de los muertos y te tomas tour donde están los fantasmas y todas esas cosas. Entonces pareciera ser que los gringos, incluso en la derrota, incluso los muertos, desde el punto de vista del capital, logran no solamente superar el terreno baldío, sino que además crean sobre el terreno baldío. Hay un elemento fundador ahí en el terreno baldío. Entonces, creo que eso de la derrota, en nuestro caso, pareciera ser que revuelta califica si es que no pasó a revolución, que también es algo bien burgués también. Entonces, si pasa a revolución, capaz que estamos hablando de otra cosa. Entonces, yo siento una cierta sensibilidad contigo respecto a ese dolor de la derrota, porque creo que sí está consumida y todo lo que venga después es otra cosa. Pero eso quería decir, un juego de palabras respecto a los muertos, respecto a, bueno, como decía Eliot también, ese poema del tipo hace la comparación de baldío con desolación, con desesperanza, un cierto nihilismo también. Entonces, el capital y el éxito, medido así, pareciera ser que sí hay una salida, pero desde el otro lado estamos perdiendo siempre. Eso. Gracias. Bueno, vamos cerrando entonces. Eso, agradecer nuevamente por el espacio, agradecer a Gabriel, agradecer también a Gerardo, a Rodrigo, a la comunidad de la OMSE Filosofía. Gracias a las personas que participaron de esto y también a Conversaciones a la Intemperie. Un aplauso. ¿No? Bueno.